En la Segunda Guerra Sueco-Danesa, el Gran Elector mostrará su talento para dirigir un ejército de coalición y llevarlo a la victoria. En la Guerra Franco-Neerlandesa, Federico Guillermo enfrentará una serie de situaciones límite que lo obligarán a explotar su política pendular al máximo, pero también le permitirá obtener su primera victoria en solitario. La batalla de Varsovia había dado una gran victoria y un gran reconocimiento a las tropas de Federico Guillermo. Sus 8.500 hombres, en alianza con Suecia, habían enfrentado a un ejército de polacos y tártaros que los superaba ampliamente en número. 2 años más tarde, el Elector se uniría al ejército que había derrotado en Varsovia. Ahora en alianza con Polonia y Austria, iría tras el ejército de Carlos X Gustavo. Esta nueva alianza mostraba que el peso que ahora tenía Brandeburgo en asuntos regionales era lo suficientemente fuerte como para determinar hacia qué lado se podía inclinar la balanza del poder en esa parte de Europa. La muestra de esta nueva posición se materializó en el nombramiento del Gran Elector como comandante de los ejércitos de la nueva alianza para combatir a los suecos entre 1658 y 1659. De ahí siguieron una serie de asaltos militares exitosos, primero en Schleswig-Holstein y Jutland y posteriormente en Pomerania. Los antecedentes de esta serie de éxitos sobre Suecia se remontan a la Primera Guerra Sueco-Danesa, en el marco de la Primera Guerra del Norte. Carlos X Gustavo había salido victorioso contra Dinamarca tras haber conseguido realizar con éxito su marcha sobre el Gran Belt. Un triunfo que había sorprendido a Europa y que había llevado a Dinamarca a firmar el Trato de Paz de Roskilde en marzo de 1658, que despojó a los daneses de varios territorios importantes. Sin embargo, esta rápida victoria no ayudaba mucho a la posición de Carlos X, a pesar de que había ciertas disputas en la coalición antisueca. Austria y Brandeburgo estaban en contra de la iniciativa de Juan Casimiro de atacar la Pomerania sueca, ya que no querían reiniciar una nueva guerra de los 30 años en la carrera hacia la elección imperial en julio. Además, la impaciencia de Alejo I de Rusia, porque la mancomunidad no lo había nombrado sucesor de Juan Casimiro, también amenazaba el inicio de otro conflicto. La Liga Antisueca no sabía muy bien cuál sería el siguiente movimiento de Carlos X. El rey sueco mantenía Prusia como su objetivo más importante, pero la precariedad de sus tropas en la mancomunidad tras la salida de Brandeburgo y la caída de Cracovia le hacían difícil poder alcanzar su meta. Sin embargo, aunque Marienburgo y Elbing aún estaban en manos suecas, fuerzas polacas y austriacas decidieron iniciar un asedio a Thorn en julio. Había poca esperanza para los suecos de un apoyo internacional para invadir Prusia. Francia esperaba que Suecia se rindiera para así liberar esas fuerzas y usarlas para un ataque contra Austria, y los holandeses no permitirían ningún movimiento sueco debido a que el Tratado de Roskilde prohibía usar cualquier tipo de flota extranjera en el Báltico. Carlos X finalmente decidió tomar una medida que alteraría Europa. Después de haber evaluado los posibles escenarios, como atacar a los Habsburgo, invadir Prusia, continuar la guerra en Polonia e incluso proponer una partición de Polonia entre Austria, Brandeburgo, Rusia y los cosacos, finalmente decidió volver a atacar Dinamarca y tratar de establecer el poder sueco sobre Escandinavia de una vez por todas. Esta vez Suecia fue el agresor contra Dinamarca, lo que cambió los roles que se dieron cuando Dinamarca entró a atacar a Suecia cuando invadía Polonia durante el diluvio. Los holandeses decidieron honrar el tratado que habían firmado con los daneses y entraron a la guerra en conjunto con la coalición antisueca. En noviembre,
una flota holandesa de 45 barcos y 1.838 armas eliminó un intento sueco de bloquear su entrada al Báltico y rompió el bloqueo de Copenhague desde el mar, a pesar del hecho que después de la caída de Kronborg en septiembre, los suecos controlaban los dos lados del Sound. Mientras tanto, 10.600 austriacos bajo Montecuculi, 14.500 brandeburgueses bajo Federico Guillermo y 4.500 polacos bajo Czarniecki llegaban a Hamburgo antes de dirigirse a Jutland a través de Schleswig. Los éxitos sobre Suecia por parte de las fuerzas que dirigía Federico Guillermo llevaron a que los suecos tuvieran que retirarse de todos sus frentes. La intempestiva muerte de Carlos X Gustavo el 13 de febrero de 1660 condujo a que pudieran iniciarse conversaciones dirigidas a conseguir la paz en el territorio. Estas conversaciones fueron mediadas por los franceses, de las cuales se derivó la paz de Oliva entre Suecia, Austria, Brandeburgo y la mancomunidad polaco-lituana, en la que Suecia no logró ninguna adquisición adicional a lo que había adquirido en 1655. La paz de Oliva, firmada el 3 de mayo de 1660, también consiguió que Juan Casimiro abandonara cualquier reclamación sobre el trono de Suecia. Y más importante aún, además de haber mostrado su capacidad militar con la dirección de las tropas de la coalición, Brandeburgo había logrado ratificar lo firmado en el Tratado de Wehlau y consiguió el reconocimiento total de su soberanía sobre el Ducado de Prusia. Brandeburgo se vería involucrada en una nueva guerra 12 años después. Esta vez, el marco sería la Guerra Holandesa, o también conocida como la Guerra Franco-Neerlandesa de 1672. Durante este periodo, la política pendular del Gran Elector se vería materializada ya no en adquisiciones territoriales, sino en la prestación de servicios a los dos bandos en disputa, con el fin de poder mantener y expandir su ejército y, por ende, incrementar la capacidad militar de Brandeburgo. La oportunidad de obtener subsidios y probar de nuevo a su ejército llevarían a la consolidación de su perspectiva política, diplomática y administrativa. Como era usual en la época, las alianzas cambiaban de acuerdo con los intereses de las naciones. Las relaciones entre Francia y Holanda se habían consolidado durante la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa, entre 1665 y 1667, en la que Holanda e Inglaterra se enfrentaron por el dominio de las rutas comerciales marítimas y Francia apoyó el bando del gran pensionario Johan de Witt. Sin embargo, y a pesar de su antigua alianza contra España, los holandeses veían la posibilidad de una política expansionista de Francia sobre los Países Bajos españoles. Y así fue. Luis XIV decide hacer una reclamación sobre los Países Bajos españoles en nombre de su esposa española María Teresa y lanza una guerra de devolución en la que toma la mayor parte de los territorios de los Países Bajos españoles y el Franco Condado. Al ver que se había dado esta invasión a su antiguo aliado, Brandeburgo entró en estado de alerta. Federico Guillermo estaba consciente del gran poder y predominancia de Francia en Europa, con lo cual llamó a los príncipes alemanes para formar una coalición contra los Borbones, idea que no dio los frutos esperados. Luis XIV, mientras tanto, sabía del carácter del Gran Elector y cómo sacar provecho de sus intereses propios. Mientras que Inglaterra, los Países Bajos y Suecia firmaban una triple alianza en enero de 1668 para presionar a Francia, el rey francés ya había sobornado a Federico Guillermo en 1667, días después de su llamado a los príncipes germanos, e hizo que se mantuviera neutral y que fuera indiferente a los avances franceses. Después de la destrucción relámpago de Luis XIV de los Países Bajos españoles en 1667 y 1668, otros países siguieron el ejemplo de Federico Guillermo de no agresión hacia Francia.
Carlos II de Inglaterra firmó un tratado secreto con el rey francés en 1670, y al acuerdo secreto de partición del emperador Leopoldo II de 1668 le siguió un tratado de neutralidad 3 años después. El Palatinado y Württemberg también se declararon neutrales, mientras que Colonia y Münster fueron aún más lejos y se aliaron con Francia. Esta serie de tratados de neutralidad le daba carta abierta a Francia para planear su nuevo ataque contra los holandeses. Pero esta vez, el elector vio que las preparaciones para esta campaña, la ocupación de Lorena y de Colonia, no coincidían con sus intereses. Si los franceses reanudaban su confrontación con los Países Bajos, no solo el comercio en Renania, sino también su soberanía en Clèveris y en el territorio de Marca se verían comprometidos. En este orden, Federico Guillermo decidió nuevamente cambiar de bando y hacer una alianza militar con los holandeses. Esta alianza contemplaba la asignación de 20.000 soldados para la guerra a cambio de que los Países Bajos cubrieran la mitad de los costos de mantenimiento de sus tropas. Pero la negociación no terminaba ahí. Brandeburgo también exigió a los holandeses que abandonaran sus guarniciones de Clèveris y de la Marca. Este cambio de bando no dio los resultados que el elector esperaba. En el inicio de la guerra holandesa de 1672, Brandeburgo no pudo detener el avance francés en Clèveris. Tampoco pudo evitar que los desesperados holandeses llamaran a un cese de hostilidades. Cuando los franceses lograron contener un débil intento de ataque de los ejércitos austriacos y brandeburgueses, Federico Guillermo decidió retirarse. Esto llevó a que nuevamente llegara a un acuerdo con Luis XIV y firmara la Paz de Bosem en 1673, mientras que se creaba una nueva coalición contra Francia conformada por el emperador, España y Holanda. Un año después, otro giro se presentaría cuando Francia no cumplió con lo acordado en Bosem. Brandeburgo cambiaría nuevamente de lado y se uniría a la coalición comprometiendo sus tropas con las fuerzas aliadas que estaban ubicadas en la parte alta del Rin entre 1674 y 1675. Este acto trajo consecuencias. Francia pidió el apoyo de Suecia, que aprovechando que la mayoría de las tropas del elector estaban en Alsacia, invadió Brandeburgo a finales de 1674. Suecia nuevamente entraba a un conflicto regional presionada por Luis XIV, quien amenazó al joven Carlos XI con cortar las subvenciones que recibía y que ayudaban a mantener a su ejército, que estaba ubicado en algunas regiones del norte de Alemania. El propósito estratégico de que Suecia atacara Brandeburgo era hacer que las tropas del elector abandonaran la zona del Rin que estaba defendiendo en conjunto con las tropas holandesas. La renovación del conflicto en el norte llevó a la campaña de Federico Guillermo en Renania a su fin. Después de negociar apoyo contra Suecia con el emperador, Dinamarca y los Países Bajos, llevó su ejército de 15.000 hombres de nuevo al Elba, desde donde lanzó un ataque sorpresa a la base sueca de Rathenau en el Havel. Con la batalla de Fehrbellin, en junio de 1675, Federico Guillermo obligó a los suecos a retroceder hacia Pomerania. Esta victoria unilateral le dio el título a Federico Guillermo de Gran Elector. Sin embargo, este sería tan solo el inicio de 4 años de una guerra agotadora por el dominio de la Pomerania Occidental. En Varsovia, en 1656, los brandeburgueses habían mostrado su brío como compañeros de coalición. En Fehrbellin, 19 años después, el ejército del elector, sin embargo superado en número y forzado a avanzar a velocidad relámpago, prevaleció sin ayuda sobre un enemigo con una reputación intimidante en Europa. Aquí también el elector, ahora un hombre robusto de 55 años, estuvo en el centro de la acción. Se unió a sus jinetes en los asaltos a las líneas suecas, hasta que fue rodeado por las tropas enemigas y tuvo que ser rescatado por 9 de sus propios dragones.
Para 1667, Federico Guillermo ya había entendido que en el juego geopolítico y diplomático las alianzas eran buenas, pero que una fuerza propia en la que pudiera apoyarse era mejor. Esto le permitió poder negociar de acuerdo con sus propios intereses y finalmente lograr vencer a un enemigo mayor, como lo era Suecia, y por sus propios medios. El gran elector había demostrado ahora que la decisión que había tomado de reformar su ejército y profesionalizarlo daba resultados.